¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa, Marco? Muy bien, ¿tú? Todo bien, Roberto. igualmente. Bueno, aquí estamos, mi segundo capítulo de Charlando con Giro. Encantado de participar en él. Muy contento de que seas tú. Dijéramos que es un poco diferente a la charla con Gerard, porque al final Gerard fue un poco mi jefe, tú fuiste aquí el capitán de... El alumno, te diría yo. El capitán de mi primer equipo de fútbol 11 y por suerte, pese a que nos separó el fútbol, la vida nos ha mantenido juntos. Exacto. Hemos hecho por mantenernos juntos. Hemos hecho. Y hasta hoy. Entonces, cuando pensé en mi segundo episodio, que era mi segunda etapa de fútbol, pensé en ti, te lo dije, aceptaste Encantado. y aquí estamos. Y nada, para empezar, pues ya he dicho que eras mi capitán, no quiero decir mucho más, cuéntame tú quién eras, quién fui yo para ti en ese momento y cómo ha evolucionado todo hasta ahora. Pues bueno, yo como siempre, desde que entraste, tuve una muy buena percepción de ti. Voy a explicar el detallito. Siempre voy a contar lo de cuando te presentaste como Arthur. Ni Arturo, ni Arthur, eso se me quedó grabado para siempre. Y fue algo como que me impactó porque lo tenías claro. Es verdad que en esa época eras joven, pero yo nunca, como yo era más pequeñito, nunca te vi como que eras joven, siempre te vi como un adulto. Y nada, desde el primer día me transmitiste mucha confianza, yo agradecido de eso. Además yo noté muchísimo en mi nivel de fútbol, que cuando estaba contigo jugaba muy bien. Luego en la segunda etapa que coincidimos en ADFU, los pocos días que estuve volví a notar eso, no se pudo dar por lo que fuera, pero siempre noté esa confianza y que mi nivel de fútbol contigo pues se incrementó. Al final, luego al paso del tiempo, en esa temporada ya te noté como un poquito más alguien en quien fijarme, ya no solo en tema fútbol, que también, sino un poquito cómo estabas llevando el tema de tu vida, mentalmente. Me pude quedar muchas cosas que a día de hoy aún ya sabes que me llevo para mí y eso es un poquito todo. Bueno, luego podemos comentar algunas. Luego podemos comentar algunas, exacto. No? Bueno, has dicho que yo era joven, yo tenía 23 años, si no Exacto. recuerdo mal, en aquel momento, tú 13. Sí, 12, 13 tenía yo. Primer año de infantil. Exacto. Y bueno, pese a que fue una experiencia al principio como chocante para mí, porque claro, te encuentras con padres, te encuentras con coordinaciones, directivas, problemas, primer año de fútbol 11, un equipo que erais buenecillos, pero siendo de primer año se pasaba mal. Se pasaba mal. Y que bueno, era una etapa diferente para mí, ¿no? Y te comentaba también que comentaras un poco quién fuiste, quién fui yo para ti y quién eras ahora. Y es lo que nos ha quedado un poquito pendiente. Pues, a ver, yo me acuerdo que en esa época, no sé si pasaba ya de sexto de primaria a primero de eso, ya había jugado mucho tiempo a fútbol, desde los 4 o 5 añitos, normalmente pues me gustaba ser capitán por ese tema de liderazgo y todo esto, y además es algo que a mí me salía, es decir, yo no me forzaba. Y nada, vine aquí a Ripo, me ficharon, apareciste tú, y a partir de ahí... Viniste a Ripo, perdona que te corte, porque tú eres de Sardañola y sí, jugabas... exacto, yo soy de Sardañola, empecé en Fontetas, luego me vine aquí a Ripollet, luego ya Sardañola otra vez, Ripollet, bueno, es la historia. Y nada, a día de hoy siguió mi carrera futbolística, después fui a Sardañola, volví a Ripollet, debuté con el primer equipo en Primera Catalana. Lastimosamente ese mismo año me rompí los cruzados de la rodilla y nada, me operé y todo esto. Y a partir de ahí empecé, bueno, pues a hacer otras cosas, más gimnasio, me saqué la carrera de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Y bueno, a día de hoy pues he vuelto de California, que está un añito allí, y ahora súper contento, iniciando nuevos proyectos, igual que tú, así que... Nos reímos porque ambos sabemos de lo que estamos hablando, estamos en contacto diario. Exacto. Pero bueno, la idea es que mientras pase el tiempo en esta entrevista vamos a profundizar un poquito más en todo eso. Ni tanto. Y nada, aparte de la presentación, que más o menos ya la hemos hecho y seguiremos durante toda la charrita, veníamos desde allí entrando y quería preguntarte qué ha sido tu primer recuerdo o qué están siendo tus primeros recuerdos en este rato que estamos aquí. Yo, Artur, una cosa que me acuerdo mucho, ostras, es una tontería esto que te voy a decir, pero sobre todo los días de partido, además esto es una cosa que te voy a confesar como que me marcó mucho, tú venías con una Palestina, porque era la época de las Palestinas, y venías con la Palestina, y yo, tú no sabes lo que le estuve insistiendo a mi familia de cómprame la Palestina, que la lleva el Artur, quiero la Palestina, tal, imagínate ahí, ya lo que significaba como para mí que tú fueras mi entrenador, en plan yo quería una Palestina como la tuya, y me acuerdo que me la ponía, me iba al colegio, y cuando he entrado, pues me acuerdo de eso, de las convocatorias, que veníamos un ratito antes, y verte aparecer con la Palestina, cómo ibas caminando y todo eso, y yo ya sabía a lo que venía, el mood que tenía que ser,
era como un día importante y todo eso. Yo ya te veía además a ti como con tu atuendo, por así decirlo, y ya me metía como en ese foco. Y un poco ver todo esto otra vez contigo aquí, pues me ha recordado esa sensación de sea lo que vengo, sea lo que venimos a hacer, tenemos un objetivo, vamos a por ello. Y no hay Palestina hoy, pero sí hay. Bueno, la Palestina era como un amuleto de la suerte, en aquel momento me regaló mi expareja. Y bueno, me gustaba, estaba de moda. A mí también me gusta, exacto. Era como el atuendo, como tú dices, ¿no? Exacto. Y yo comentar que también, obviamente, también son recuerdos cuando entras aquí. Lo primero que me ha venido ha sido como mi época de jugador, porque es como lo que más he hecho de menos. Creo que, como dicen, ¿no? El ser jugador nunca lo acabas de olvidar, siempre quieres jugar. En cambio, ser entrenador sí que es bonito y me sigue gustando, de hecho me apasiona, tú lo sabes. Sí, sí, pero total. Lo primero que me ha venido ha sido eso. Luego, al pensar en nosotros, dijéramos, ya me he acordado de algunas tonterías de vestuario, que si acaso luego comentaremos. De algún momento de ponerte a chutar conmigo, de chutarte yo a ti, de sentarnos en el banquillo, alguna charla por tus caracteres en aquellos momentos que han mejorado, pero siguen ahí un poco. Siguen ahí. Porque marcan quién eres. Totalmente. Pero sobre todo me acuerdo de antes de ser tu entrenador. Lo que me ha venido al principio de todo, de hecho viniendo para aquí ya lo pensaba, digo, hostia, me acuerdo cuando ya me dijeron que iba a llevar el equipo, que tu entrenador era otro hombre. Sí. Que de hecho lo comentamos hace poco. De yo estar viendo el entreno o el partido, no recuerdo qué, y pensar, buah, el capitán o el central se sale, este va a jugar, además que sea capitán me va al pelo porque veía ahí un liderazgo que me podía ayudar. Y bueno, supongo que en la vida también todos buscamos un poco el interés. Exacto. Y me fue bien identificar eso para luego acercarme a ti, que seguramente si me hubiera acercado a ti y no hubiera habido ese feeling, pues no hubiera generado lo que hay hoy. Exactamente. Pero de inicio siempre buscamos, ¿no? esa mano derecha, ese capote que te puede echar alguien, sobre todo en tus primeras veces. Y me he acordado mucho de eso, ¿no? Y después lo que me comentaste de que el día de la grada que tu madre me escuchó. Exacto. Y tal, igual, porque bueno, comentábamos que ahora iremos a la grada a ver esta perspectiva de coña que nos han dejado tener hoy. Sí, nos han dejado increíble esto. Y nada, ese sería un poco primer recuerdo. Lo vamos a dejar aquí, nos vamos a ir para allá a ver. Bueno, recuerdo nuestra, ya seguir con esto. Vamos para allí. Muy bien. Bueno, hemos hablado ahí abajo, sobre todo has comentado de el papel que puede jugar como entrenador de fútbol hacia ti, ¿no? De que podías haber estado pues con más confianza, menos confianza, de que te ayude más o menos. Y quería comentar también un poco el papel que tiene que tener un entrenador de fútbol base, ya no solo a nivel futbolístico, sino en otro tipo de cosas que te pueda llegar a aportar a nivel personal. Entonces, me gustaría que comentaras qué pudiste vivir conmigo, qué te gustó, qué a lo mejor te faltó. Ok. Y qué crees que debería de reunir un entrenador de fútbol base, no solo a nivel futbolístico, sino también en ese sentido. Es una buena pregunta. Pues mira, yo voy a empezar por algo que aún a día de hoy lo hago. Nunca se me va a olvidar el recuerdo de cuando lo dijiste, además, en el vestuario, y a día de hoy es algo que practico y aún me lo dice mi madre, hombre, como te enseñó el Artur. Y es que me acuerdo que, bueno, cuando eres un niño pues es normal, además los entrenadores no inculcan mucho, y cuando acabas el partido, el entreno, lo que sea, si tienes ropa del club, pues hay una bolsa normalmente, o un saco, o un algo, y al final cuando eres un niño, tienes 12, 13 años, pues la tiras, todo sudado, tal, y entonces luego viene alguien del club, lo recoge y tal. Entonces, me acuerdo perfectamente que dijiste tú, no volváis a hacer esto, simplemente por respeto a que luego la persona que tenga que venir, que no recoja, no cuesta nada, doblar, nos enseñaste cómo doblar la camisetita, lo hiciste de modo rápido, ponéis los deditos aquí y tal, ponéis la rodillita y ya lo tenéis. Y yo es algo que aún a día de hoy utilizo cuando tengo que doblar algo rápido, no es la manera donde queda mejor la ropa, pero ya es una ayuda, por si algún día tienes que hacer algo, y eso aún mi madre a veces cuando me ve doblando algo rápido me dice, anda, como te enseñó el Artur, o sea que eso es una cosa que es 100% así, quiero decir, me lo he quedado. Y luego, Artur, yo creo que una cosa que tú tienes muy buena, que ya lo noté ahí, en esa temporada, y luego como nunca hemos perdido el contacto y, bueno, por suerte hemos compartido un poquito más de staff en los últimos tiempos y todo esto, creo que tienes muy, muy bien todo el tema de psicología en cuanto a jugadores. Bueno, yo en mi caso personal, siempre por temas deportivos o lo que sea, era un poquito más complicado y a veces me frustraba, me enfadaba o lloraba, y tú siempre estabas ahí como apretándome un poquito, pero en el buen sentido, o dándome algunos consejos o lo que sea. Pero tanto como a mí como a otros compañeros, creo y tengo el recuerdo de que siempre has intentado ayudar mucho,
cuando tenías que hacer una pequeña charlita con alguien, lo cogías, hacías una charlita, un poco pensabas qué era lo mejor que necesitaba el jugador, y siempre has tenido como ese aspecto de psicológico, por así decirlo, pues bastante en cuenta. Creo que es importante. Creo además que normalmente los entrenadores de fútbol base eh, es algo normal, pero por egoísmo propio, porque quieren crecer, se centran más en ganar, a lo mejor, exactos resultados, subir de categoría, porque saben que eso luego, pues a lo mejor estás en un infantil B, si subes de categoría, puedes optar a la A, luego a lo mejor al cadete, y bueno, Un club mejor. o un club mejor, exacto, que por una parte entiendo que es normal, cada uno mira por lo suyo, y está bien, pero sí que es verdad que tú en ese sentido, pues nos transmitías como otro tipo de valores que nos han podido servir para quien quisiera quedárselos para el resto de tu vida. Creo que está muy bien. Creo que depende qué clubes, depende qué entidades se focalizan más en eso. Otros, por lo que sea, se focalizan más a lo mejor en resultados o otros aspectos, pero yo creo que todo el tema psicológico, cómo llevas a los jugadores para que estén motivados, para que no se sientan fuera de las dinámicas. Por ejemplo, otra cosa de la que podemos hablar es que pese a que éramos un buen equipo y todo eso, pues siempre hay jugadores que destacan un poquito más, otros que se quedan un poquito más atrás. Tú ya hacías por intentar que jugaran, exacto, que se sintieran parte del grupo. Y yo aquí te tengo que confesar que a veces, incluso yo pensaba, ¿Para qué lo pones? exacto, no lo pongas, no lo pongas porque no va a ir bien. Ya. Pero bueno, también entiendo que es parte de un entrenador. Hay muchos que no lo hacen, que directamente pues no piensan en el niño y al final tienes que pensar, pues son 12, 13 años, que depende qué situaciones, pues les pueden crear como, no un trauma, pero algo que se les puede quedar como enquistado y luego a lo mejor que sientan rechazo hacia el fútbol o directamente hacia el deporte, y creo que no es algo bueno en esas etapas formativas. Creo que está bien pues enseñar ese tipo de valores, sentirse partícipe, importante, parte de un grupo, y yo creo que contigo lo conseguimos y eso es fundamental. Muy bien, pues has dicho varias cosas que voy a intentar no olvidarme porque mientras vas Ok. hablando tengo que ir reteniendo, ¿no? La primera, pues que el aspecto psicológico siempre es verdad que lo he intentado cuidar bastante. Creo que seguramente por mis vivencias, ¿no? Al final todos tenemos un background, que hemos hablado Exacto, mucho de una esto mochila. últimamente, y por lo que yo había recibido de otros entrenadores, ¿no? O no lo había recibido y lo había echado en falta. También porque, bueno, venía de la época escolar con Gerard, en el cual me había potenciado mucho pues la etapa formativa, ¿no? La importancia de que el niño acabe gustándole el fútbol, no solo el resultado, etcétera, ¿no? Obviamente eso te lo marca mucho el club, porque si te Vale, ponen el objetivo de ascender, pues seguramente tú ya de primera dirás, vale, entonces puedo hacer jugar más, menos a exacto. jugadores que considere que no me dan lo que necesito para rendir o no. Entonces eso lo marca un poco el club. En aquel caso vosotros erais, como hemos dicho antes, el infantil B, y no había un objetivo de ascender, sino de, bueno, de crear un buen grupo, de que cuantos más mejor continuaréis el año siguiente, y obviamente eso te empuja a darle minutos en momentos en los que a lo mejor por resultado, por tu propia competencia, dirías, hostia, como meta ahora a este chico, no porque sea más malo o menos malo, sino porque te puede cambiar el ritmo del partido, no está acostumbrado, los compañeros, pues porque cuando se la pasan 3 veces y no la controla bien, ya baja todo, Que ¿no? además pasaba, ¿eh? Y pasaba, obviamente que pasaba, y yo lo veía, Ya, y obvio. escuchas desde la grada Mm, comentarios, que ya sabemos que los padres y las madres en estos momentos de base, pues a veces no ayudan mucho en eso. exacto. Pero bueno, creo que como entrenador intentaba extraerme bastante de eso y lo conseguí bastante. La verdad que para ser mi primer año de fútbol 11 acabé bastante contento. Sí que no continué en el club y nos tuvimos que separar por ello, pero crecí mucho, creo que vine aquí pensando que sabía mucho más de lo que me di cuenta que sabía, que creo que eso es muy importante también, Eso es fundamental. el decir, ostras, me creo ya Pep Guardiola y no le llego ni a la P, Exacto. y eso me empujó pues a formarme más, a seguir creciendo y bueno, estoy contento por ello. Luego el tema de los psicólogos, de lo del psicólogo que veníamos hablando, justo ayer mi mujer me decía, oye, ¿por qué no te intentas focalizar también un poco en lo de la psicología deportiva, que se te da bien, que todo el mundo queda bastante contento contigo con eso? Y bueno, tanto decírmelo al final es algo que me llego a plantear, Exacto. que he hecho alguna cosita y que por qué no, pues de cara a un futuro me lo puedo llegar a plantear. Entonces, luego, como comentabas, ¿no? El rol del entrenador va más allá de eso. Sí que has dicho que quizá pues yo te ayudé mucho en ese sentido a ti a nivel personal, pero como me decía Gerard en la anterior charla, al final no es lo que yo te enseñe, sino lo que tú quieras aprender. Exacto. ¿Qué me pasó con esto? Que yo intentaba acercarme
no igual a todos, porque al final no puedes tratar nunca igual No se puede, ¿eh? porque todos son diferentes. Pero, ¿qué pasaba? Que a veces me acercaba a algún jugador y no había ese feeling. Exacto. O no aceptaba ese consejo, esa crítica, y eso hace pues que se genere un distanciamiento que al final puede provocar pues menor rendimiento, menor confianza, conflicto, Sí, sí. y en este caso pues que a lo mejor el padre, la madre pueda venir a decirte lo que sea. Cosas que no por nada, sino que al final una dinámica de vestuario nunca te vas a llevar de la misma manera con todo el mundo. Creo que es algo natural de deportes colectivos, del fútbol, o sea que en ese sentido yo creo que lo entiendo y es algo normal, que creo que todo el mundo tendría que tener en cuenta que pese a que obviamente tienes que intentar tratar a todos de la misma manera, por así decirlo, luego al final en la vida real, en la práctica, hay diferencias de comportamiento y pasa. Yo creo que la clave es intentar darles a todos las mismas herramientas o el mismo conocimiento, lo que tienes dentro, pero ser consciente de que cada uno lo va a recibir de una manera diferente. Efectivamente. Y que en función de cómo lo reciba vas a poder dar más, vas a tener que alejarte, de repente a lo mejor se produce un acercamiento por parte de él y va variando esto. Y creo que es algo que quería comentar, de hecho, porque parece que la competición en el fútbol base hace que se pierda esta vertiente más educativa, más formativa. Total. Que, como tú decías, es muy importante para que el niño o la niña no abandone el fútbol, no abandone sobre todo la práctica deportiva. El Exacto. Por sí, pero puede pasar, que pero no bueno. le coja manía pues, al deporte en equipo, que tantos valores buenos te puede aportar, o al deporte en general. Bueno, después de hablar de esto más profundo a nivel psicológico, a nivel del entrenador más en otra vertiente, me gustaría comentar contigo, ya que eras el capitán y para mí fuiste un gran capitán, de qué crees que tú aportabas al equipo, qué crees que debe aportar un buen capitán o capitana. Y aparte, en tu caso, jugabas de central, lo hacías bastante bien, las cosas como son. Creo que tu carrera se llevó casi siempre a esa posición o de lateral, pero más en el rol defensivo. Pero en mi época recuerdo que yo, pues como te digo, ¿no? La vertiente formativa me gustaba mucho y te varié alguna vez de posición. Y nada, me gustaría comentar eso, pero creo que podríamos hacerlo en un espacio diferente, que es más íntimo, que quizá alguien que haya venido muchas veces a este campo no lo ha visto nunca porque no ha podido entrar, que es el vestuario. Venga, me parece buena idea. Sí, vamos por allí. Vamos para allá. Vamos. Uf. Recuerdos aquí, ¿eh? Uf, aquí es espectacular, ¿eh? Está guapo. Bueno, pues aquí estamos. Venías comentando... Sí, que recuerdos. Además la pizarra. Luego ya ahora es un plano, pero está escrita también. Y muy bien, muchos recuerdos. Cuéntame. Vale, vamos con tema capitanía. O lo que te haya venido a la cabeza. Más que nada porque la cara que te he visto al entrar y el comentario creo que es digno de que la gente que lo pueda ver diga, hostia, ¿qué ha pasado ahí, no? Bueno, pues mira, justamente en este vestuario fue donde las camisetas y donde tu presentación de no es Arturo, no es Arthur, es que eso se me quedó grabado, no sé por qué, no sé, pero fue como guau, lo tiene claro. Y fue en este vestuario. Y una cosa que también me gustaba mucho, enlazándolo con el tema anterior también, era que tú también intentabas propiciar esa piña a través del vestuario, de que la gente se duchara. Y a veces pues venías aquí y nos decías, todo el mundo está en la ducha, tal, no sé qué, ¿cómo va? Y entonces nosotros te hacíamos bromas, porque tú cuando ya cerraban el campo, vamos rápido, vamos tarde, tal, no sé qué, y nosotros hacíamos la broma de y te hacíamos la tontería. Nosotros, más tú. Más yo y algún grupillo. Alguno. Y nada, ha sido también esto. Me acuerdo perfectamente de cuando venías a darnos caña, pizza, tal, y todas esas bromas, y al final ese buen ambiente que se genera en un vestuario, tanto con el entrenador, si tiene ese rol, como entre nosotros, porque también a mí me gustaba por esa relación especial, pero había también más de uno que también te hacía bromas y era genial, así que un poco se me ha venido todo esto a la mente. Ahora que has dicho lo del rol del entrenador para generar esta piña y tal, ¿crees que es necesario, que debe ser sí o sí, que un entrenador muestre ese lado como más cercano, más jovial, más juguetón, por así decirlo, tanto en fútbol base como en élite? ¿Lo separarías? Es complicada esta pregunta porque yo creo que en fútbol base sí que tiene que haber esa conexión con el entrenador, porque al final fútbol base
te estás formando, eres aún joven y depende de las actitudes que pueda tener el entrenador. Es lo que te digo, a lo mejor no traumas, pero a lo mejor algún niño, niña incluso, se puede sentir ofendida por algún comentario, por alguna actitud del entrenador, que a lo mejor el entrenador o la entrenadora no lo hace con el hecho de darle una reprimenda o un castigo a un jugador, pero sí que es verdad que a veces por cómo somos, cada uno de nosotros, pues nos pueden afectar más o menos cierto tipo de cosas. Así que creo que en fútbol base sí que debería el entrenador intentar siempre con un equilibrio, no ser un jugador más del grupo, porque entonces a lo mejor te piden el respeto ese que he dicho yo que te tuve cuando dijiste no es Arturo, no es Arthur. A mí ahí como que me impusiste un poco, no a malas, sino dije, vale. Y creo que eso también tiene que estar, pero sí que dentro de lo que pueda y cada uno sepa, pues estaría bien que le tienda la mano a los jugadores y les pueda echar una mano. Luego en fútbol a lo mejor más amateur, es un poco más complicado. Creo que ahí entra un poquito más el rol del segundo entrenador, podría ser, incluso un preparador físico que esté un poquito más en contacto con las jugadoras y que haga un poquito más esa función. Pero bueno, eso también depende de cada uno, de cada equipo, de cada staff, cómo lo gestionen. Opino igual. Creo que en amateur o en élite dijéramos que el listón de cercanía lo tienes que subir porque, bueno, las edades son diferentes, ya hay staff más grande para delegar ese tipo de funciones, aunque creo que tampoco, al menos por cómo soy yo, que tampoco me gusta, dijéramos, tener una visión de autoridad demasiado alta, sino que también me gusta mostrarme accesible. Creo que tiene que haber un pelín de cercanía. No igual, pero que tenemos que intentar mantenerla porque al final, pese a que el staff en amateur va un poco más junto y separado del equipo, de las jugadoras o jugadores, tienes que intentar que haya una piña luego global también. Exacto. Y bueno, creo que es positivo que lo comentemos porque a veces es como que, lo comentaba con Gerard incluso, que parece que tengamos que marcar, ¿no?, una línea muy clara entre entrenador y jugadores o jugadoras, y creo que también es necesario que se cruce un poquito o se mezcle de alguna manera, ¿no? Y bueno, para no enrollarnos más con esto, veníamos a hablar de la capitanía. Quería hacer un inciso en eso que has dicho, que me parece interesante, importante, y sí que es verdad que en amateur creo que yo también creo que tiene que haber esa como cierta separación, pero al final, si tú tienes, por lo que sea, esa conexión con el entrenador, por la razón que sea, creo que vas a ir más con sus ideas y luego que el grupo, como grupo, remará en la misma dirección. Por eso creo que, pese a en amateur, siempre tiene que haber esa mínima conexión o ese mínimo, porque si no creo que un vestuario se quiebra, se rompe y seguramente el entrenador, que siempre es la cabeza de turco, por así decirlo, vaya fuera. Así que creo que es importante. Quizá es una manera más fácil o mejor en un amateur que los acercamientos sean o en grupo reducido o individual. Podría ser. Para que luego la gestión más grupal de ese tipo de rol sea del segundo, del preparador físico, etc. Bueno, ahora sí, tema capitanía. Te comentaba, para mí fuiste un gran capitán. Yo en su día cuando fui jugador también lo fui, no sé si lo fui bueno o malo. He tenido otros capitanes y otras capitanas en otros equipos, en general me han funcionado bastante bien, pero bueno, me gustaría que tú dijeras qué crees que aportabas como capitán, qué debería aportar un capitán, qué no, y pues, luego seguimos con otras cosas. Vale, pues a ver, la cosa es que yo en el fútbol ya había sido capitán anteriormente y luego los años posteriores lo seguía siendo, en diferentes, no cada año, pero normalmente tenía ese rol y la verdad, gracias por decírmelo, pero yo ahora que lo pienso en mí mismo y miro hacia atrás, también me considero un bastante buen capitán por el tema del liderazgo, que el liderazgo al final no es, volvemos a lo mismo, autoridad, gritar o lo que sea. Creo que al final liderazgo es ser un ejemplo en lo que tengas que ser ejemplo, y yo personalmente en mi caso creo que era un ejemplo en, por ejemplo, esfuerzo, sacrificio, porque yo es verdad que a lo mejor técnicamente no era tan dotado, pese a que no lo hacía mal, pero siempre las ganas, la intensidad, el intentar no fallar los entrenos, que para mí era una diversión, y no solía fallar a no ser que me pusiera malo o alguna lesión o lo que sea, pero lo intenté llevar a rajatabla. Y sobre todo una cosa que aún pienso mucho a día de hoy, y creo que es muy importante, es que al final el capitán o un líder, para esa gente nueva que viene, siempre hay que intentar echarle una mano, cuando algún compañero falla, no recriminar, o a lo mejor apretar las pilas, pero luego con un a la próxima la tienes, y yo creo que en eso siempre estaba animando a mis compañeros, pese a que alguna vez por dentro sí que pudiera pensar, no me falles esto, métela, que lo necesitamos, siempre era, la próxima la tienes, la enchufas. Y yo creo que en eso
nunca tuve una mala palabra con nadie, nunca tuve como recriminar ninguna acción a ningún compañero porque entendía que igual que yo podía fallar, ellos podían fallar y no lo hacían adrede para perjudicar al equipo, y creo que eso es muy importante. Y al final, cuando los jugadores ven que el capitán intenta ayudar, tiene una mano a los nuevos y todo eso, la cohesión grupal, la integración de esa gente nueva en el grupo y en general toda la piña normalmente funciona mucho mejor. Así que yo creo que en eso, esfuerzo, sacrificio, intentar ayudar a los nuevos, tener un poquito de contacto, lo que tú decías, con cada uno. Con algunos jugadores normalmente me he llevado mejor que con otros, pero siempre he tenido ese buen feeling con todo el mundo. Nunca he tenido una mala relación en ningún vestuario. O sea que eso, yo pensándolo a día de hoy, pienso que es bastante positivo y que sí, que era un buen capitán. Vale, para resumirlo, por lo que has dicho, diríamos que un buen capitán tiene que ser un buen líder. Exacto. Y que un buen líder debe ser un ejemplo. Positivo, diría yo. Obviamente, porque hay líderes negativos. Que debe ser un buen compañero. Efectivamente. Dispuesto a ayudar. Y creo que hay alguna cosa más que quizás no has comentado, que es la relación que tiene que tener con el staff o con el entrenador en función de lo grande que sea ese staff, ¿no? Creo que el grupo también ve a un capitán un buen líder cuando de verdad sigue al entrenador. Incluso también cuando ven que cuando no está de acuerdo con el entrenador es capaz de decírselo de una buena manera, argumentar entre los dos y llegar a algún consenso, ¿no? O que algo que pasa en el vestuario se le pueda decir a ese capitán para que luego lo lleve al staff y no quede en saco roto, ¿no? Totalmente. Después de hablar de lo que quizá es un buen capitán, seguramente hayas vivido qué es un mal capitán. Y no sé si va dentro de eso o no, te lo lanzo. ¿Crees que es de buen capitán, capitana o mal capitán, capitana marcar una autoridad de tal manera de que cuando alguien nuevo, como decías antes, o alguien que lleva poco tiempo, o un juvenil que sube, diga, uff, me intimida hasta cierto punto? Sí y no. Que te intimida hasta cierto punto cuando eres más joven, cuando eres nuevo y entras en un vestuario. Normalmente siempre va a pasar, a no ser, nosotros siempre hemos estado en equipos de barrio y al final si te ibas a un club diferente, pues siempre conocías a algún jugador que te hacía un poquito de puente con el vestuario, te ayudaba, y eso siempre está bien. A lo que me refiero es que siempre que llegas nuevo o eres el joven de algún lugar, llegas un poquito intimidado, pero sí que es verdad, y es que creo que es fundamental, que el que te tiene primero, por así decirlo, aparte de la persona que conozcas o el puente que tengas, pero el primero que te tiene que tender la mano es el capitán del equipo o capitana, para que los demás vean el ejemplo del capitán o capitana, que te tiende la mano y sigan ese ejemplo. No es lo mismo que llegue alguien nuevo y el capitán, porque la gente va a decir, mira, el capitán está, o sea que esta persona que llega nueva a lo mejor no, a lo mejor, ¿sabes? Entonces es importante, pese a que tú puedas conocer a esa persona que llega, porque ya te digo, en este ámbito nos conocemos todos, pese a que puedas conocer a esa persona y no tengas la mejor relación del mundo, pero yo creo que hay que dejar eso de lado, y eso es ser profesional, y al final ver por el equipo, entender que es una persona nueva, que cuando llegas no es fácil, porque los cambios no son fáciles, dejarlo que tengas de lado, tenderle la mano, y luego también un poquito en función de cómo responde esa persona, sacrificio, esfuerzo que le ponga, lo que haga esa persona también por integrarse, que eso también es importante, pues responder a eso. ¿Darle un toque? ¿No darle un toque? Darle un toque, no darle un toque. Si vemos que va mucho a su bola, pues a lo mejor el primero el toque. Si ves que no cambia, pues... Es decir, un poco de autoridad sí que tiene que demostrar. Yo creo que sí. Yo creo que sí. No es autoridad mala de que los jugadores a lo mejor no se atrevan a ir a decirle algo, de que lo vean como una autoridad muy superior, porque al final en un equipo, pese a que pueda haber autoridad de alguien, si ves a uno como líder pero a malas, creo que ahí ya se parte algo, creo que no es. ¿Dirías quizá que un buen capitán entonces tiene que marcar los límites dentro de un vestuario? Sí, pero creo que es algo... Es que, claro, a lo mejor en fútbol profesional es diferente, ¿vale? Y en esas categorías es diferente, pero yo viéndolo desde mi perspectiva de que siempre he sido un niño que jugaba, desde que llegué a amateur y todo eso, tiene que marcar límites, pero creo que eso se da normalmente más natural. Vale. No es algo que normalmente, al menos yo como lo he vivido, se siente ni el capitán hable y diga hasta aquí sí, hasta aquí no. No, simplemente con el comportamiento del capitán y del equipo, con algunas dinámicas que se generan,
ya aparecen ese tipo de rencillas que puedan haber y que el capitán sí que es el que tiene que dar un paso adelante y decir, oye, si pasa algo, hasta aquí sí, hasta aquí no, tenemos que actuar de esta manera o lo que sea, pero creo que es algo que se tiene que ir dando en un vestuario por dinámicas y no a lo mejor hacer una reunión o algo así, al menos yo nunca lo he vivido así y creo que siempre los vestuarios en los que he estado, porque eran sanos y todo esto, han funcionado bien. O sea, es decir, que los establece de una manera esos límites de manera subliminal, como aquel que dice, ¿no? Natural, esta publicidad. Exacto. Sí, Vale. sí. Estoy de acuerdo. Vale, y luego el otro tema que quería comentarte, que hemos hablado arriba, Sí. roles en el campo. Tú eras el central, de hecho recuerdo que jugábamos bastante con 3 centrales. Yo siempre ha sido un sistema que me ha gustado bastante, el 3-5-2, y te desenvolvías muy bien. Pero supongo que por lo que te digo, ¿no? De que venía de un fútbol escolar, que estaba en un fútbol formativo y cosas que veía que en los entrenamientos podías aportar diferentes al equipo en otras posiciones y que a lo mejor pues la falta de gol o la falta de un jugador de determinadas características, te acabé poniendo, si no recuerdo mal, de carrilero o de extremo, algún que otro partido. ¿Algún golito? Y me gustaría que contaras cómo viviste eso, qué recuerdos tienes. Vale. Y si crees que es algo que es necesario en un fútbol base y te vino bien. Vale, pues voy a empezar por el final. Creo que es totalmente necesario en fútbol base que dentro de lo que cabe todos los jugadores prueben todas las posiciones, ¿vale? Porque esto es muchas veces algo que además yo cuando era pequeño no lo pensaba. Yo simplemente pensaba, me lo paso mejor en un sitio, me lo paso mejor en otro, y a mí a mí defender me encantaba y aún a día de hoy me encanta defender. O sea, cuando voy a alguna pachanga y de todo eso, está bien ponerme arriba, pero defender, el irme al suelo y todo eso es algo que me divierte, me gusta el arte de defender. Pero sí que creo que en fútbol formativo, que es formación, todos los jugadores deberían pasar por, no sé si es posible todas las posiciones, pero probar varias en cuanto a sus características que les favorezcan, por así decirlo, para encontrar un poquito dónde se siente más cómodo, dónde menos, y al final probando otras posiciones, otros roles, puedes incluso en tu posición que no será esa, pero coger algo de otra posición que te pueda servir. Yo creo que esto es un poco, esta es la idea. Y refréscame la pregunta. Los recuerdos que tuviste, que tienes tú de Sí, esos momentos, de si te vino bien, te vino mal. Vale, eso te iba a decir. Al final yo, cuando era un jugador y era joven, en tu año 12-13 años, yo al entrenador siempre he tenido mucho respeto, mucha autoridad, también porque por lo que me han dicho en casa, en plan, el entrenador es alguien al que tú tienes que respetar, porque es así. Nunca he sido un jugador al que no hiciera caso a lo que decía el entrenador, siempre he tenido un respeto, siempre he estado en esa onda, por así decirlo. Y yo al final, cuando me tocaba ir a otra posición, pues al final en mí mismo pensaba, voy a intentar hacerlo lo mejor posible, ha confiado en mí, voy a esa posición. Y también pienso que nunca he pensado, no me gusta esta posición, o me voy a quejar o voy a decirle tal. Yo cuando tenía que cumplir donde fuera, cumplía. Sí que es verdad, pues seguramente en algunas posiciones mejor que en otras por mis características, experiencia o lo que fuera. Pero no era un jugador que fuera como un divo, por así decirlo, y que no quisiera jugar en algún sitio que pusiera quejas. Yo con el hecho de jugar ya era feliz porque me gustaba el fútbol. Y lo que te digo, siempre con el máximo respeto hacia el entrenador. Si el entrenador me decía, tienes que ponerte aquí y hacer tal, dentro de mis posibilidades, pues yo iba a muerte con lo que decía el entrenador. Y ahora ya en más experiencia personal contigo. Así era. Así era. Más experiencia personal contigo, me acuerdo en el campo de San Cristóbal, fue. Y bueno, estábamos jugando ese día. No recuerdo el resultado, soy muy malo en resultados y todo esto, pero recuerdo que salí de titular, jugué, empecé de central, fui al banquillo. No recuerdo tampoco por qué fue. ¿Raro? Muy raro. Pero bueno, fui al banquillo, tocaría que jugara otro, tal. Creo que el resultado era favorable. Seguramente. Seguramente fuera favorable, exacto. Y tampoco sé cómo fue, no sé si es que el extremo, bueno, pasó algo y tuviste que cambiar lo que sea. Bueno, los cambios eran volantes, podía volver a salir. Ya no me acordaba de eso, es verdad, madre mía. Y nada, entonces cuando tenía que salir el extremo / carrilero volante, dijiste Omar calienta y yo pensé, venga, que me toca. Y la verdad es que extremo, a ver, yo siempre he sido rápido y por eso me desenvolvía bien en esa posición, pero nunca he tenido mucho regate y todo eso, pero siempre le he metido ganas. Y nada, recuerdo que ese partido, salir por segunda vez al campo, de extremo, y nada, además me acuerdo del gol, un balón que iba por banda izquierda, que además creo, ahora a lo mejor fallo, pero creo que me lo puso Iván. Posiblemente. Creo que me lo puso Iván con la zurda.
hice como un desmarque al primer palo, me anticipé al defensor y la metí y nada, tengo ese muy buen recuerdo. Quiero decir, yo cuando jugaba pues siempre intentaba dar lo mejor y ahí iba, a muerte. ¿Saliera o no saliera? Vale, yo recuerdo, no me acordaba del gol, sí que recuerdo que marcaste la primera vez que te puse, creo que además, joven, Sí. pasa eso, lo primero que haces es la medallita y bueno, y gusta, obviamente, ¿no? Y recuerdo que con mi compañero en aquel entonces le comenté, vamos a poner a Omar ahí el siguiente partido porque míralo, el primer día ya marca y tal y cual, y durante la semana ya pues obviamente vas preparando el terreno, ejercicios, simulaciones de partido y ya te puse pues en esa posición, ¿no? ¿Castellar fue el siguiente? Creo que fue Rómulo Tronchoni y recuerdo de decirle a mi compañero, a Fran, voy a poner a Omar ahí porque creo que va a ir bien y durante la semana hubo un día que practicamos mucho pues centros y definiciones y te frustraste. Te frustraste porque no marcabas, porque bueno, etcétera, ¿no? Etcétera. Y recuerdo acabar el entreno, mientras todos estiraban, cogerte a ti, irnos a la portería, chuta así, yo te ponía, si no recuerdo mal, te llegué a poner incluso de portero para decirte, ¿ves que la portería es muy grande? Rabona. Sí, y luego te metí un penalti de Rabona, exacto. Esa fue la de fútbol 7, no la de 11. Que te tiraste como un portero profesional ya. Y me fue a la escuadra, que yo me fui pensando, no la meto ahí más, no, pero que bien he quedado, ¿no? Ya ves. Pues, anécdota aparte, recuerdo ese día de tu frustración, que como comentaba antes, viene un poco en tu carácter, ¿no? Y recuerdo que ese partido, pues, acabaste jugando ahí. No sé si a lo mejor venías con esa frustración de los entrenos, con esa inseguridad de no me ha salido bien, y dijéramos que el partido no te fue demasiado bien, ¿no? Yo me acuerdo de ese partido de estar bastante más pendiente de defender. O sea, pero no porque en el partido se demandara mucho como que defendiéramos, no porque nos estuvieran avasallando, atacando, pero pensar, no me están saliendo las cosas en ataque, al menos he hecho una mano yendo atrás y recuperando algún balón. Lo recuerdo perfectamente. Yo recuerdo que tuviste un par de ocasiones o tres, no las pudiste meter, no recuerdo que fuera algo clamoroso, pero sí que yo te veía pues que por cómo eras en aquel momento te estabas frustrando mucho y que encima pues veía, ¿no? que el equipo, obviamente, sin su capitán detrás, acostumbrado a ello y tal, también estaba sufriendo y de hecho creo que perdíamos al descanso. Y hablando con Fran, yo, cabezón, con la idea de Omar, no sé qué, por mi pin, porque yo quería mi pin, obviamente, ¿no? Y es algo que creo que es importante que los entrenadores aprendamos, que no se trata de nuestros pines, que se trata de los jugadores, exacto. Son los protagonistas. Pero cuando eres joven, pues, y además acababa de dejar el fútbol y no hacía mucho, pues supongo que buscaba más ese reconocimiento, protagonismo y tal. Por suerte, Fran me convenció y me dijo, déjate de rollos, pon al capitán atrás, vamos a tener al equipo equilibrado y tal. Y sí, así fue, lo hice. Creo que también es bueno escuchar y pese a que cueste, están ahí para echarte una mano tus compañeros. Exacto. Y de vez en cuando decir, bueno, doy mi brazo a torcer, lo pruebo y si le sale bien, el pin para él y genial, porque al final tenemos que ser todos protagonistas, ¿no? ¿Salió bien? Y salió bien. Salió bien. De hecho, recuerdo algunas caras, incluso de cuando lo dije en el descanso, de que hacíamos ese cambio, de cómo respirar. Al fin, ¿no? Decir, menos mal que Omar aquí, déjate de inventos, inventor. Exacto. Y sí, yo supongo que esa tranquilidad, ese equilibrio que le dio al equipo, me acuerdo que le dimos la vuelta al marcador, no recuerdo el resultado. Yo tampoco. Pero bueno, quería decirlo porque al final lo que comentaba, ¿no? Lo importante que es darte cuenta de que no eres tú el protagonista, son los jugadores, de que no siempre tienes la razón, aunque a veces salga bien, que a veces sale por chiripa, otras porque tienes razón y hay que volver a probar para saber qué era, ¿no? Si suerte o que ibas por el buen camino. Y sobre todo también lo de dejarte asesorar por el staff, por tus compañeros, incluso, ¿por qué no?, por los jugadores o jugadoras, porque para eso están, para echarte una mano. Y a veces nos cerramos mucho los entrenadores y creo que nos equivocamos, ¿no? Yo el primero. Y al hilo de todo lo que ibas diciendo, se me ha ocurrido también una pregunta, porque recuerdo que has dicho, a mí me encanta defender. Sí. Y antes no sé qué comentábamos también, y he pensado, ostras, ¿esto se nace o se hace? Capitán, perdona, iba por ahí. El capitán
el defensa, el delantero, nace o se hace, o las dos? Vale. Para mí las dos, pero si lo tenemos que meter en porcentaje, no te voy a decir el porcentaje exacto porque no lo sé, pero creo que más se nace que se hace. Estoy de acuerdo. Es un poco las dos porque en la vida nunca es algo solo, siempre es un conjunto de. Entonces creo que es un poquito, puedes nacer por tu carácter o por tu mochila, background, primeros años de experiencia, lo que sea, de una manera, moldearte un poquito tal, pero creo que es algo que tiene, como yo siempre lo digo, que salir de ti. Estoy de acuerdo. Yo creo que lo que comentabas es algo que, en función del carácter que tengas, vas a poder liderar o no. No es ni mejor ni peor. Ni mejor ni peor, Al exacto. final es un rol que se necesita. También se necesita el rol de un jugador pues, más introvertido. Exacto. El que pone la música, que es el más jovial. Exacto. 1000 roles, ¿no? Sí, sí. Pero creo que sí que, como dices, ¿no? Un porcentaje más grande va de lo que llevas dentro. Y luego, obviamente, pues con el trabajo, con probar diferentes posiciones, Eso es. con tu crecimiento personal puedes llegar a lo mejor a ser un buen capitán. Exacto. Pero que de primera, sobre todo en fútbol base o hasta juveniles, es algo que tienes que salir muy de dentro, ¿no? Total. Quizá el defender, el atacar, es algo que lleva más porcentaje de trabajo, que puedas acabar siendo un gran delantero habiendo empezado siendo defensa o incluso portero. Mira el propio Carlos Busquets, el padre de Sergio Busquets, que era jugador y acabó de portero en el Barça. Y, por ejemplo, no tiene nada que ver, ¿no? Pero Jordi Alba era un gran extremo en su momento en la cantera del Barça y acabó siendo de los mejores laterales izquierdos de la historia. Total. Y bueno, creo que sí, que es importante que sepamos eso para la hora de gestionar un vestuario, a veces no querer forzar según qué. Exacto. Decir, pues no, quiero ponerlo en esta posición, quiero que sea el capitán por cualquier historia, sino dejar que las cosas fluyan un poquito más por su naturaleza, ¿no? Y bueno, yo creo que todo esto que hemos comentado es algo que quedaba muy bien comentar aquí. Totalmente. Que entre que estamos un poco oscuras, la luz se va yendo un poco... Estamos bien, Estamos bien, ha sido bonito recordarlo, pero creo que para seguir nos vamos a ir fuera al céspedcito, que nos gusta el verde. Vamos para allí. Y ahí podemos acabar. Seguimos. Bueno, de vuelta al césped. De vuelta al verde. Al Como nos pasto. gusta este olorcito. Sí, bueno, de caucho no demasiado, pero sí. Comentabas antes al principio, muy vagamente hemos comentado que tuviste una lesión de cruzado, que llegaste a debutar en el primer equipo justo antes. Yo recuerdo sentir mucho orgullo en aquel momento, de hecho hace poco comentábamos que yo hice una publicación en Instagram contigo y Óscar Latorre, que fichasteis creo en el mismo momento. Sí. Para mí fue un orgullo brutal, pese a que solo estuve un año, pero os tenía mucho cariño a ambos y fue bonito ver eso. Y por desgracia tuviste esa lesión de cruzados, que yo por desgracia también sé lo que es pasar por ella. Y nada, me gustaría que comentaras un poco pues cómo fue tu experiencia de debutar en el equipo casi de toda tu vida, pese a que variaste y tal. Cómo viviste la lesión, Okay. y sobre todo, sin olvidar esto, ¿qué pasó después? Eso es importante. Vale, pues lo que tú dices, yo llegué a debutar en el primer equipo. Yo estaba en juveniles y ya algunos entrenamientos nosotros entrenábamos en este campo justamente donde está la cámara ahora, y el primer equipo entrenaba a la misma hora, pero en este de aquí que tenemos nosotros a nuestra espalda. Y alguna vez el entrenador, sí, me acuerdo de la temporada que tuvieron varias bajas en la defensa, y bueno, yo por mi desempeño con mi equipo, pues él se fijó en mí, o a lo mejor alguien le dijo, oye, que tenemos el central que no lo hace mal, tal, y algunos entrenamientos empecé a subir con ellos, y yo, como ya te he dicho antes, simplemente intentaba dar lo mejor de mí, lo que me decía el míster del primer equipo, pues Lo intentabas y lo hacías. intentaba y lo hacía. Porque siempre dabas lo mejor de ti, perdona Exacto. que te corte, pero siempre era así. Lo intentaba. Y si no salía, al menos había intentado la idea que me habían dicho que intentara. Luego a lo mejor el pase se me iba fuera de banda o se me iba lo que fuera, pero la idea estaba ahí y el entrenador lo veía, y yo creo que eso es algo siempre positivo, ¿no? ¿Quién era el primer entrenador? Juan Carlos creo que se llama. Juan Carlos creo que se llama. Que por cierto, es un entrenador al que le tengo mucho cariño, porque en uno de esos primeros partidos jugábamos en Moncada, nos jugamos la vida ahí arriba, y me expulsaron injustamente, y yo, sí. Además, minuto 40, una cosa así. Primero un salto de cabeza que le gané al delantero sin hacerle falta ni nada, pero se quejó de codazo y el árbitro picó, primera amarilla, y luego una que me venía un delantero conduciendo, picó con la bola,
calculé mal y le di una patada y era amarilla completamente. Y él esa misma tarde, porque yo lloré y todo, ya sabías cómo era, me llamó ¿Esto esa... con 17, 18? Exacto, 17. Yo creo que tenía 17, no era mayor de edad, tenía 17. Me llamó por la tarde, no te preocupes, voy a seguir contando contigo, estaba jugando genial, tal, no pasa nada, son cosas del fútbol y más si eres joven. Bueno, Pero no fue tu debut. no fue mi debut, no fue mi debut. Pero... Desde aquí un recuerdo a él, porque al final una persona que te hace debutar, Totalmente. creo que es importante. Totalmente. Y nada, pues yo lo viví con mucha ilusión. Al final yo ya sabía que no iba a ser profesional, por así decirlo, que es como el sueño que tenemos todos los niños cuando jugamos a fútbol. Pero bueno, ver que pasito a pasito, cada temporada, pues te acercas y a lo mejor juegas en un segunda, primera catalana, que ya ves tú. Pero bueno, a mí ya me hacía ilusión ese hecho. Y desafortunadamente tuve la lesión de cruzados, que ahora lo pienso y doy las gracias por haberme lesionado, de verdad, ¿eh? O sea, todo pasa por algo y muy agradecido. Obviamente, podría haber tomado ciertas decisiones sin la lesión, sin lo que conllevaba la lesión, porque además yo estaba haciendo el grado superior en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat y me cogió justo ahí, estuve pues con las muletas y todo eso. Es una putada. Es una putada, exacto. Pero bueno. Pero toda gran putada... Lleva una gran oportunidad Sí. detrás. Aunque sí que quiero decir, y esto lo pienso ahora, cuando me pasó no lo pensaba, pero lo pienso ahora. Y sí que el fútbol es cruel en ese sentido, porque yo pasé de estar como en dinámica de primer equipo, me lesioné, y lo pienso y ya nunca volví a jugar. Y no es que los compañeros como que no me hablaran, pues obviamente, oye, ¿cómo vas? Tal, no sé qué, pero sí que yo nunca lo sentí así, ¿eh? O sea, nunca me he sentido como ni rencoroso ni nada así, porque además no soy así. Pero sí que ahora lo pienso y pienso, como que un día estás en la dinámica de un equipo tal, te lesionas y como que ya no vuelves, ¿sabes? Fútbol te aparta. Exacto. Y es lo que te digo, que no lo digo como echando en cara a la plantilla esa de no me acogieron cuando tenían que hacerlo. Yo no lo sentí así y ahora, a día de hoy, tampoco lo siento así. Pero sí que es verdad que el fútbol es cruel en ese sentido, en que un día puedes estar aquí, te lesionas por lo que sea y ya no desapareces. estás. Exacto, y como que ya no estás, exacto, desapareces totalmente. Entonces, bueno, eso es algo que creo que es importante tener en cuenta y por eso es importante... También, perdona que te corte, eres joven todavía. Exacto. Tendrías y has tenido la posibilidad de volver. Exacto. Porque has hecho una buena recuperación y todo. Y al final también, entre comillas, has decidido tú que el fútbol... efectivamente. O has dejado tú que el fútbol te aparte, ¿no? Efectivamente. Porque no es lo mismo una lesión de cruzados hoy que hace 20 años. Totalmente. Por suerte. Y bueno, te dejo que sigas, perdona. Nada, lo que iba a decir era simplemente eso. Yo estaba en el grado, no volví al fútbol, pero justamente de ahí yo estaba haciendo el grado superior, como he comentado, y un chico de mi clase, Daniel Parra se llama, si lo está viendo también, un saludo. Bueno, pues me motivó un poco porque yo siempre he tenido inquietudes, he querido como mejorar, nunca he sido de estar parado sin hacer nada y cuando me lesioné y tal, pues quería hacer algo y me dijo, ¿por qué no pruebas el gimnasio? Además yo era un chico muy delgado. Muy delgadito, por así decirlo, nunca me había interesado por el gimnasio ni nada así. Qué mal, porque a lo mejor pudiera haber evitado... O sea, que eso también es importante tenerlo en cuenta. Quizá el fútbol fue lo que te quería decir. Exacto, quizá el fútbol fue lo que me quería decir, bien dicho. Pero bueno, empecé en el gimnasio también un poquito empujado y motivado por este compañero. Y a partir de ahí, pues, las experiencias que me ha dado el gimnasio, el desarrollo personal, porque el gimnasio, siempre te lo digo a ti, no es solo la hora o la horita y media que estás como en esas cuatro paredes con los hierros, sino son muchas más cosas que coges, que vas haciendo en tu día a día, disciplina, constancia, hábitos y todo esto, incluso un desarrollo personal, viendo que tu cuerpo va cambiando. Bueno, son muchas cosas, así que agradecido de ello, agradecido cómo se fue dando un poquito el camino después de la lesión. Por suerte todo bien, todo recuperado, pese a que tengo un poco de desbalance muscular, que esto ya lo sabemos, exacto. Pero nada, súper contento y súper bien, y eso fue un poquito cómo surgió todo. Bueno, yo con esto quería aprovechar para comentar cosas que tú y yo vamos hablando últimamente, sobre todo. Lo primero creo que ya más o menos lo he comentado, que es que detrás de una gran putada, detrás de una gran tragedia o un accidente, cualquier cosa, siempre hay una gran oportunidad. Exacto. Depende de cómo tú te mires esa putada, ese problema, vas a ser capaz de aprovecharlo para algo positivo, ¿no? Creo que en tu caso es un claro ejemplo, ¿no? Como que el fútbol y tú, entre los dos, os apartarais de ese camino, te llevó a otro completamente, que a día de hoy es tu profesión, es tu pasión, te está incluso ayudando a crecer a nivel personal
y que, como me decía Gerard en la anterior charla, no solo una persona, no solo una institución como puede ser una universidad o un grado superior, te enseña cosas, Exacto. sino que esas vivencias también te enseñan cosas, el fitness o el gimnasio también te enseña cosas, y como me dijo él, no es lo que eso te enseñe, sino lo que tú quieras aprender. Exacto. Y creo que tú eres un gran ejemplo de, como te dije en su día, de cómo incluso el alumno, como tú me decías antes que yo era como un poco tu maestro, ¿Sigues? sigue convirtiéndose poco a poco, va convirtiéndose, perdón, poco a poco en maestro. Del alumno pasa a maestro. Yo ahora mismo estoy aprendiendo muchas cosas de ti. Es algo que me enorgullece, supongo que a ti todavía más, ¿no? Que igual luego no podrás ni salir por la puerta de lo ancho que te puede poner algo así, pero que te lo has ganado. Y te lo has ganado por saber interpretar que detrás de una gran putada hay una gran oportunidad y detrás de una enseñanza hay aprendizaje si tú quieres. Exacto. Y me gustaría que comentaras un poco, bueno, cómo has transformado esa putada de lesionarte de cruzados, ese maltrato, te diría, al menos por mi experiencia personal, psicológico que nos hacemos por el habernos lesionado, por el tener que dejar el fútbol que tanto nos gusta, y lo has transformado en lo que eres a día de hoy, que también, pues, ¿por qué no explicarlo un poco? Y nada, cuéntanos. Nada, pues yo al final, eso también yo creo que es un poco por cómo me han educado siempre desde casa, y mi madre siempre dice algo que muy agradecido de mis padres y de mi hermana, pero siempre tiene esta frase de, bueno, todo pasa por algo, y también a raíz de esto pensar que yo cuando me operaron de los cruzados, que no sé si lo sabes, bueno, tú seguramente sí, pero la gente, te tienen que poner una férula primero y tienes que estar en casa, en la cama y todo eso, y yo me acuerdo incluso de no poder ir a la ducha, porque en ese momento teníamos bañera, no teníamos plato de ducha, y no podía hacer este gesto para entrar por la férula y eso, y me tenía que duchar con una esponja en la cama. Un drama, era un drama, de verdad, era un drama, y lo recuerdo duro eso, ¿sabes? Porque además estaba de mal humor por no poder moverme y todo esto, pero bueno. Pero luego valoras. Exacto, luego valoras. Todo pasa por algo y hay que quedarse al final con lo bueno. Y yo, pues, gracias a esto, por así decirlo, le daba vueltas de... Yo no pensaba en ya no voy a jugar más a fútbol. Eso es a lo que me refiero. Simplemente me empecé al gimnasio, empecé a ver que mi cuerpo cambiaba, y a partir de ahí, si te soy sincero, nunca más necesité el fútbol. Pese a que es algo que me apasiona, me encanta y aún estoy como vinculado a ello, pero nunca sentí esa necesidad de, no, es que necesito volver a jugar. No, porque también tenía esa motivación del gimnasio, que por lo que fuera a lo mejor en ese momento me aportaba cosas que yo sentía que necesitaba o me aportaban más que el fútbol. No sé si la palabra es quemado, creo que no, pero ya estaba un poco como cansado del fútbol desde los 5 años hasta los 19 que me rompí los cruzados, cada temporada sin parar, jugando todo, por así decirlo. Y bueno, fue como esa desconexión, ese balón de oxígeno, por así decirlo. Y nada, entonces ya acabé el grado, que el grado lo hice porque quería entrar a la universidad. A partir del grado luego entré en INEF, en Barcelona. ¿Tenías claro que querías hacer INEF? Sí, lo tenía claro. Antes del grado no lo tenía claro, pero una vez ya entré en el grado era como el puente donde yo sabía que me iba a ayudar a hacer INEF. Porque funcionaba de la siguiente manera. Tú con la nota que sacabas en el grado, era la nota como general de las pruebas que tienes que hacer antes de ir a la universidad. Exacto, de las PAU. Y bueno, yo por suerte, por lo feliz que fue en esa época, porque fui muy feliz en esa época, creo que han sido 2 de los años más felices de mi vida, los 2 del grado. Y gracias, eso es increíble, gracias que no entré a la oportunidad, a que no entré a la universidad y me dio la oportunidad de hacer el grado, porque hoy no cambiaría esos 2 años por nada, de verdad, uno de los 2 años más felices de mi vida. Coincido porque yo también lo hice. Bueno, fue increíble, las personas que conocí, todo, es que de verdad, eternamente agradecido. Y bueno, a mí me dio la nota del grado directamente para entrar a la universidad, sin hacer las PAU, por así decirlo, porque tuve una buena nota, y entré directamente a la carrera. Nada, he hecho INEF 4 años, y esto imagino que ya dará para un poquito lo siguiente que tendríamos que explicar, pero bueno, acabé la carrera y ya el pájaro voló, y ahora de vuelta aquí otra vez, y eso ha sido un poquito la historia. Bueno, yo te preguntaba también porque yo recuerdo, un poco antes de esto, sí, que acabaste de entrenador en el Ginesta, precisamente, que yo te metí allí, que me preguntaste y tal, y yo no te veía excesivamente motivado con aquellos niños, no te veía
excesivamente motivado con la rama del deporte, no tenías claro que ibas a estudiar 100%, pero recuerdo que pese a ver que quizá pues, no ibas a seguir ese camino, obviamente yo dije, bueno, pues no le gusta, no tiene por qué gustarle a todo el mundo, Exacto. pero creo recordar que fue como un punto de inflexión muy grande de lo tuyo de las rodillas, no sé si por el tema del gimnasio de tu amigo, si por el grado superior, si por todo junto seguramente. Por todo junto. Al final acabaste tomando un camino, que lo hablábamos, yo te decía, tío, yo te veo motivado para hacer un INEF y tal, y cuando te vi metido y recuerdo con tus fotos de rodilla operada, no operada, Exacto. supongo que también había un punto de motivación por si algún día quiero volver al fútbol, que las rodillas estén lo más iguales posible, Exacto. que no me vuelva a pasar esto porque ya sé lo que es y no mola, no mola, una no mierda, mola. No mola. hablando mal y pronto, la mosca, y creo que es algo que es importante darse cuenta de que una desgracia, como te comentaba antes, te da una nueva oportunidad, que no solo hay un camino, que no solo el fútbol puede ser tu pasión, sino que puedes Exacto. descubrir otras diferentes si abres un poquito El abanico. fronteras, y ahí pues ya sí que vamos más a lo que eres hoy en día, ¿no? Hace poco, año y medio, si no recuerdo mal, después de que acabaras la carrera, Efectivamente. por conversaciones que tú y yo teníamos, por cómo veía que te desenvolvías en el mundo del fitness, del entreno, por cómo eres también a nivel de carácter, cómo transmites, lo que te decía, ¿no? Que yo me sentaba contigo y pensaba, ostras, este chaval que era hace poco mi alumno me está enseñando ya. Y yo quería rodearme de gente así, como entrenador, ¿no? Y recuerdo que te dije, oye, me encantaría que fueras mi preparador físico. Efectivamente. En el Club Deportivo Fonsanta Fachón, en el que yo ya estaba como primer entrenador en la categoría nacional, que acabábamos de salvar in extremis, y bueno, casualidades de la vida, ¿no? Que donde parecía que no ibas a tirar por esa rama, acabas tirando por ahí, y encima Sí, sí. la vida nos hace volver a coincidir, que no habíamos podido en otros equipos donde yo había entrenado por diferentes motivos, pero que cuando te lo planteo, pues tu respuesta fue sí, y nada, pues sí. cuéntame un poco cómo viviste todo eso. Pues, a ver, yo ya en la universidad, un poco, el tema de la carrera funciona en que tú primero haces un poco las cosas más generales, todos los deportes, tocas todo, y luego a medida que pasan los años, que es un grado de 4 años, para la gente que no lo sepa, pues te vas encaminando un poquito, como se dice, en rendimiento, educación, salud, gestión, porque dentro del deporte, pues puedes Hay tirar un muchas poquito. ramas. Exacto. Y a mí, por carácter como soy, siempre me ha motivado mucho más el tema del rendimiento, porque me gusta competir, porque siempre que juego algo, juego para ganar, No me digas. pese que eso muchas veces me provoque frustraciones y todo eso, y eso es algo que poco a poco se va trabajando. Pero bueno, siempre me había llamado la atención, y al final sí que es verdad que yo nunca me he visto como entrenador, nunca digas nunca, nunca se sabe, pero sí preparador físico, por también todo el aspecto físico, cómo entrenar, es algo que te enseñan mucho si vas por esa rama en la carrera. Prevención de lesiones, recuperación. Prevención de lesiones, recuperación, incluso propiocepción también, cómo evitar, reforzar musculaturas, bueno, entender un poquito cómo es el proceso, pues me llamaba bastante la atención, era algo que realmente me motivaba. Y entonces nada, se abrió la oportunidad, que pese a no haber coincidido, lo que decías de ningún staff ni nada, tú y yo siempre hemos mantenido el contacto desde que nos vimos por primera vez aquí, por así decirlo. Esto es como la vida, algunas épocas más, otras épocas menos, pero nunca hemos como perdido el contacto, por así decirlo, y muy orgulloso de eso yo. Y nada, en cuanto me lo dijiste, pensé, obviamente, yo me aproveché de la situación y pensé, yo que estoy en este ámbito, se me abre esta puerta como preparador físico, que además es algo que me gusta, voy a aprovecharlo, voy a tirar para adelante, y más con Artur, que sí que es verdad, tienes razón en que a lo mejor en algunas cosas el alumno, en este caso yo, ya le puede enseñar un poquito al maestro, que en este caso eres tú, pero Por yo supuesto. aún a día de hoy, y esto te lo digo aquí, yo aún no me veo superando al maestro. Para mí el maestro siempre será el maestro, y nada, aún aprendiendo de ti. Entonces nada, se dio la oportunidad y nada, me dijiste, pues en cuanto puedas, vente a los entrenos y así ya conoces un poquito cómo vamos haciendo, dinámicas, ya te presento como preparador físico y esto. Y nada, en los primeros partidos que jugamos fue en la Copa Copa Cataluña, sí. Cataluña,
ya viniste un poco antes a verlas. Ya vine un poquito a los entrenos y tal, pero bueno, eso fue como el primer test, por así decirlo, y nada, súper bien. Tú, como siempre, me facilitaste, también mi carácter, las jugadoras, que desde aquí también un saludo a todas, que me trataron súper bien. Nuestra piña. Nuestra piña, me apoyaron mucho, aún a día de hoy, pues lo mismo, tenemos contacto. Hace poco fuimos con ellas a hacer una barbacoa y todo esto, súper bien. Y nada, súper contento. Fue una experiencia intensa, corta, pero bueno, luego salieron otras cositas, otras oportunidades, pero nada, surgió así, pensé que era una oportunidad, que había que cogerlo para también ver si realmente luego eso me gustaba. O a lo mejor entras y te das cuenta de que no te gusta, pues está perfecto, porque ya te has dado cuenta. Y así fue un poco como se dio, como salió, y espero que alguna vez volvamos a coincidir, que yo creo que sí que pasará. Porque te diste cuenta que te gustaba, entiendo. Exactamente. Aparte de lo que ahora más te estás dedicando, que por la camiseta es fácil de deducir. Exacto. Que es más el mundo del fitness, del entrenamiento, de poner en forma a la gente que tenga ese interés. Bueno, yo creo que fue corto pero intenso, como tú decías, que yo cuando me enteré que iba a ser tan corto no me lo tomé demasiado bien. Entendible. Porque como te decía al principio del todo, y de hecho tú has dicho ahora, un poco parecido, un poco diferente también, nos movemos por intereses. Exacto. Y a ti te interesó esa oportunidad que yo te ofrecí, por lo que creías que te iba a aportar. Exacto. A mí me interesó porque sabía que iba a estar con una persona que me iba a ser muy fácil el trato, que era muy similar a mí a la hora de querer trabajar, de tener seriedad, de tener ese cachondeo cuando no, de aportarme ese rol de segundo que hablábamos en el vestuario también. Exacto. Y de que, sin engañar a nadie, y en su día también te lo dije a ti, el hecho de que tú fueras novato, recién salido de la carrera, también hacía que no tuvieras unas prestaciones económicas tan altas porque el club no me daba para más. Entonces, estaba claro. Era un interés mutuo. Win to win. Exactamente, que al final creo que es en lo que se basa casi todas las relaciones del mundo. Creo que sí. Y creo que fue muy bien, que a la vez que fuera tan corto, luego se resintió mucho el equipo. Y por eso yo en aquel momento, porque sabía que podía pasar, pues no me lo tomé tan bien, pero aún así acabé decidiendo, porque recuerdo que tú me dijiste, oye, pues si crees que es mejor quizá coger otra persona desde un inicio, no empiezo y ya está. Yo preferí hacer esos, creo que 3-4 meses contigo, porque sabía que al final me iba a aportar mucho más de lo que a mí me interesaba que me aportara esos 4 meses contigo que con cualquier otra persona a lo mejor toda la temporada, ¿no? Pese a que luego lo sufrí. Bueno. Y el caso fue que cuando estaba todo ya enchegado, que teníamos la maquinaria ya engrasada, que ya conocías a las chicas y tal, me comentas que tienes otro interés más grande. Exacto. Que es irte a Estados Unidos. Exactamente. A hacer de au pair. Exacto. Y como te digo, en ese momento no me sentó bien porque sabía que iba a trastocar un poco la dinámica. Toda la dinámica, todos mis planes, todo mi aprendizaje, un poco también mi estabilidad emocional, perdón, porque me aportabas también eso. Esos ratos de furgoneta, hacia el campo, de risas, Exacto, todo. Como hemos dicho siempre, casi de hermano mayor y pequeño. Exacto, siempre. Que yo además no tengo hermanos y es algo que siempre parece que no, pero se echan falta. Pese a que en un primer momento, como digo, no me sentó bien, después, obviamente, miré por ti y te dije, creo que podrías hacerlo un año después, total, pero ojalá que si lo haces vaya genial. Y nada, como ya estamos acercándonos al final de todo, y esto es de lo más reciente que te ha pasado y creo que te ha aportado una gran cantidad de experiencias, pues nada, cuéntanos un poco. Vale, pues... Y que la gente que lo vea pues lo pueda... Sí, también aprovechar. Para la gente que no sabe lo que es, au pair, al final es ir a Estados Unidos como nanny, y sin las comillas, canguro, como sí. Canguro, llámale hermano mayor en este caso, de los niños de una familia. Entonces nada, yo me fui a California, al estado de California, en una familia que tenían 2 niños, uno de 5 años y otro de 7, Magnus y Arlo. Y nada, estuve... ¿Te emocionas? ¿Te emocionas? Los echo de menos, sí. De hecho, este fin de semana he estado hablando con ellos y bueno, muy bien. Los echo de menos y es increíble, bueno, un poco relacionando un poco a esta charla,
que al final también de los más pequeños puedes aprender muchas cosas, y eso es así. Igual que yo he sido, como por así decirlo, este año el maestro de los alumnos pequeñitos, igual el maestro aprende muchísimo también de los alumnos, Total. incluso cuando ellos no lo saben, y eso es muy importante y es muy gratificante. Y nada, pues eso, he estado en Estados Unidos un año, sobre todo aprendiendo idioma. Yo también quería pues estar un año en el extranjero, pese a que no es irte solo, porque tienes la comodidad de estar con una familia, La misma casa. la misma casa, exacto, viviendo con ellos te proporcionan pues comida y todas estas cosas. Pero bueno, eso al final es una experiencia donde estás lejos de tu familia, de tus amigos, en un idioma nuevo, que yo sabía lo que sabía de bachillerato, pero tampoco había nunca practicado el inglés o me había ido más de 10 días de vacaciones o lo que fuera. Así que yo ahora estos días, que aún me encuentro a gente que no he visto desde que he venido, yo siempre digo lo mismo, de momento la mejor experiencia de mi vida, el año que me llevo en Estados Unidos. Estoy muy contento de haberme ido, pese a que lo que tú dices, sí que es verdad que podría haber esperado un poquito más, esto lo hemos hablado. Haber disfrutado más de ese equipo. Exacto, lo hemos hablado esto muchas veces, pero bueno, al final las cosas se dan como se dan. También hay que decir aquí que tú y yo ya sabemos cómo soy de tozudo. Exacto. Cuando tengo algo y tal, voy a por ello, no espero, simplemente voy. Y nada, pues decir que esa experiencia ha sido increíble. Ahora ya estoy aquí, bueno, durante este año pues hemos mantenido el contacto, hablando, videollamadas, tal, cosas que nos han pasado a ti, a mí. Sobre el equipo, sobre el equipo, vidas. exacto, sobre nuestras vidas, sobre todo, sobre la vida. Y nada, ahora aquí ya de vuelta, iniciando nuevos proyectos, que este año me ha servido para abrir la mente también en muchísimas cosas y ayudando también a gente, lo que tú dices, ponerse en forma, también a lo mejor hacer un cambio de chip mental, no solo ponerse en forma, todo lo que conlleva, hábitos, desarrollo personal y todo eso, que también me gusta bastante y me interesa el tema. Así que nada, esto ha sido un poquito mi año, una experiencia brutal, se la recomiendo a todo el mundo. Bueno, tú ahora también vas a tener la tuya. Seguramente. Nos juntaremos seguramente, espero, cruzo dedos, allí también, ni que sea te iré a visitar. Y nada, eso ha sido un poquito todo. Bueno, yo respecto a esta experiencia que sé que has vivido, que como dices, casi la he vivido semanalmente porque hemos tenido mucho contacto y pese a que sea en distancia, he ido viendo pues cómo has recorrido ese camino, qué te ha aportado. Obviamente cuando has venido aquí hace un mes y poco, todavía he sentido más, ¿no? Ese cambio. Siempre has tenido mucha energía, pero he notado como una presencia ya no parece que tengas 26 años, de que has tenido un crecimiento personal bestial, porque al final tienes que cuidar de unos niños, tienes que regirte a unos horarios de llevarlos puntual al cole, recogerlos, preparar comidas, estar en un contexto fuera de toda tu familia y todo. Exacto. Y se te nota muchísimo. Obviamente la experiencia de estar allí, del día a día, es supongo lo que más marca ese crecimiento, pero soy consciente, porque lo hemos hablado mucho, de que hay otra vía que te ha llevado a ser quien eres ahora mismo, que creo que es bastante diferente a quien eras hace año y medio. Totalmente. En positivo, y es la lectura. Total. ¿Vale? Entonces, me gustaría, pese a que yo leo menos que tú, que es algo en lo que tengo que aprender y estoy aprendiendo, bueno, que tengo ganas de recibir algunos de tus libros. Están listos. Pues me gustaría pues, que explicaras un poco qué te llevó a dar el paso a leer tanto, a qué leer, y si puedes hacer pues, alguna recomendación, pues, por ejemplo, como nos gusta últimamente mucho, ¿no? Los 3 libros tops para hacer este cambio a mejor. Sí, totalmente. Pues mira, además es que la respuesta la tengo muy fácil porque lo tengo muy claro, ¿eh? Cuando me pasó lo de los cruzados, que te digo que estaba en el grado y tenía esta persona, Daniel Parra, en mi clase, que fue el que me introdujo un poquito en el gimnasio, él de la clase era el mayor. Y a mí, por lo que fuera, pero siempre me ha gustado escuchar a la gente más grande que yo. Porque, no sé, los he tenido como ejemplo, tal, y por lo que fuera, ¿vale? Y además el diablo por viejo. Es que por diablo, exacto. Y además él es un chico, es un hombre musculado y todo eso, que yo cuando lo veía y estaba delgado siempre pensaba, sin obsesionarme, pero me gusta su cuerpo, me gusta que esté musculado, me gusta cómo se ve, ¿vale? Me quiero parecer, quizá, ¿no? Exacto. Pese a que él, ya te digo, o sea, yo estoy musculado, pero él es más voluminoso, tal. Bueno,
a su manera, ¿vale? Perfecta. Constitución también. También constitución, exacto. Bueno, por lo que sea, pero él cuando me introdujo también en todo esto del gimnasio y todo eso, pues no solo hablábamos de esto, al final es un compañero de clase y cuando yo llegaba, porque siempre nos ha interesado mucho pues el tema de ligar, de tal, siempre bueno, somos así, pues yo siempre escuchaba sus consejos, igual que cuando de pequeño escuchaba los tuyos y todo esto, y él me hizo ver, o la manera en que él pensaba, que era diferente totalmente a lo que yo normalmente pensaba o cómo veía las cosas, pues me hizo como picarme la curiosidad y yo le preguntaba. Yo pregunto mucho cuando algo me interesa y le preguntaba, ¿y por qué piensas así y tal? Y no sé qué. Y él me recomendó un libro, que este es el número 1 que te voy a decir y con él empezó todo, por así decirlo. Es un libro, de hecho, amarillo, de color amarillo, que se llama Tus zonas erróneas, que habla pues de 10 zonas erróneas que tenemos todo el mundo, como podrían ser pues miedos, inseguridades, bueno, todo esto. No hace falta más, no hagamos más spoilers. Exacto, todo esto, ¿vale? Y en cada capítulo del libro trata una y lo trata como una consulta de psicólogo. Primero te define un poco como el término, te da como unas preguntas para ver si tú como lo estás sufriendo, por así decirlo, que tú te puedes autocontestar, está chulo. Y luego te dice un poquito de dónde te puede venir, como hipotéticos casos de, bueno, a lo mejor esto en tu vida ha sido así, y un poquito cómo tratarlo, cómo solucionarlo. Y la verdad es que me recomendó ese libro, me lo regaló mi expareja en un Sant Jordi, además, que desde aquí un saludo también, muy agradecido a ella. Y nada, fue desde el principio, también porque yo iba ya como muy predispuesto a aprender de ese libro, exacto. No es lo que te enseña, es lo que aprendes. Exacto. Yo iba ya como muy predispuesto a aprender de ese libro y nada, empecé a leerlo, empecé como también a practicar, porque no es solo leerte un libro y ya como adquirir los conocimientos, y tampoco es practicar un día. Yo aún hay cosas de ese libro que tengo que repasar y me lo he leído un par o tres de veces ya. Tengo que repasar, voy refrescándolas y es hábito entender algunos pensamientos, por qué, y bueno, con eso empezó todo, me gustó muchísimo y tuve claro, porque vi que a partir de ese libro me tomaba las cosas, a lo mejor ciertas cosas, de diferente manera, que yo pienso que son positivas en mi caso, a lo mejor para otra persona pues no, pero que a lo mejor ciertas cosas que a mí me hacían frustrarme, o sufrir, o ofuscarme, o llámalo como quieras, pues con determinadas como estrategias, por así decirlo, pues podía solventarlas o llevarlas de otra manera que yo veía que me hacían bien al final. Y entonces yo vi eso y dije, wow, funciona. Igual que cuando empecé en el gimnasio y era muy flaco y gané kilos, dije, wow, funciona, sigo con eso porque me gusta y me motiva. Pues con el libro de desarrollo personal me pasó un poquito lo mismo. Que bueno, desarrollo personal, gente autoayuda, lo que sea, da igual, son etiquetas, pero bueno, yo noté eso que mejoraba. Y a partir de ahí, pues nada, fui leyendo un poquito más, un poquito más, un poquito más, lo mismo, a épocas más, a épocas menos. Y ahora estoy también en otro tipo de libros, de otras habilidades que creo que son necesarias aprender. Entonces, como 3 libros, pues diría Tus zonas erróneas. Hace poco me leí El monje que vendió su Ferrari, que también es un clasicazo, pero también muy bueno, me ha ayudado bastante. Y luego El camino de la autodependencia, que este también me lo he leído estando en Estados Unidos, muy buenos. También tengo otros un poquito también más vertiente fútbol, el del Cholo Simeone, Creer, pero que también es un poquito también de psicología y todo eso, que también muy chulo. Y ahora estoy ya leyéndome otro tipo de libros más encaminados a ventas, a habilidades que creo que son transversales. Hagas lo que hagas, tienes que saber pues cierto tipo de cosas. ¿Vendes o vendes? Vendes o vendes, de Grant Cardone, sí señor, que ya por cierto me lo estoy terminando, ya tengo otro preparado en la recámara para nada, cada día ser un 1% mejor que ayer, que creo que al final es de lo que se trata la vida en general. Y nada más, eso es un poquito todo. Muy bien, pues yo de todo lo que has dicho rescataría que tanto en el mundo del gimnasio, el fitness, llámalo como quieras, como en el desarrollo personal, si lo llevamos un poco más a algo más concreto, sería el cuerpo y la mente. Es como que para hacer ese crecimiento de un 1% mejor cada día, primero necesitas a alguien, quizá seas tú mismo o alguien que te des empujoncito para tomar la determinación. Exacto, y también a lo mejor a veces que te haga ver que eso existe. Exactamente. Ser consciente de ello, tomar la determinación de ir a por ese camino, luego obviamente, sea por cuerpo o por mente, tener la constancia y la dedicación necesaria, creer en ello también. Exacto.
Y después viene el éxito, viene el ser un poquito mejor cada día. Pero sin esos dos pasos previos, como tú decías, ¿no? No es leerme solo el libro Exacto. y ya voy a ser mejor persona. Exacto. No, se trata de que lo leas, se trata de que lo entiendas, de que a lo mejor lo vuelvas a Que releer lo releas. y que lo pongas en práctica. Y que cuando lo pongas en práctica te des cuenta de que a lo mejor no lo estás poniendo en práctica bien y por eso no te funciona. Exacto, Entonces total. tienes que ir por otro camino. Y creo que esto es algo muy importante que la lectura, en este caso a ti, te ha aportado mucho, que yo, que como digo, no leo tanto, pero desde los últimos años hacia aquí estoy leyendo más y me está yendo muy bien, y que aparte de eso, quería destacar, que no sé si es tu caso también, pero que en mi caso la terapia, el ir al psicólogo, en mi caso ir a psicóloga, es otra gran herramienta para mí indispensable, incluso yo que tengo pareja, una terapia de pareja de vez en cuando, no solo cuando estás mal, Total. sino como herramienta, como el gimnasio o los libros, Total. te van a ayudar muchísimo en ese crecimiento personal para ser cada día un poquito mejor y que cada día nos acerquemos un poco más, yo al Artur que quiero ser, Exacto. y tú al Omar que quieres ser, ¿no? Bueno, creo que hemos hecho un gran repaso de lo que es nuestra relación, de cómo Trayectoria. empezó, Sí, señor. de dónde estamos, que no lo hemos dicho, como me pasó con Gerard, pero estamos en el Club de Fútbol Ripollet, Efectivamente. en el campo del Club de Fútbol Ripollet, con, no sé tampoco si lo he dicho ya, pero por si acaso lo digo, con Omar Moreno Valero, mi gran capitán, mi gran hermanito pequeño, Exacto. mi gran maestro también, aunque en su momento fuera un gran alumno, porque Sí, sigue siendo no alumno. solo hay que ser alumno, sino también saber serlo, y hay gente que no lo sabe y para mí tú lo supiste ser mucho. Tenemos por ahí un amigo que a veces parece que le cuesta mucho querer aprender, pese a Bueno. que es muy inteligente y muy listo. Muchísimo. Un saludo aquí, Medici. Total. Y para acabar, aquí estamos, un domingo, intentando ver un amanecer que no ha sido de Hoy no mucha ha salido. fortuna, pero que es algo que desde que has vuelto de California hace mes y medio hemos intentado hacer una vez por semana. Cuando no hemos podido coincidir, pues nos hemos buscado la vida para hacerlo individualmente, porque nos hemos dado cuenta que es algo que nos llena, que nos gusta, y quiero acabar precisamente con eso, ¿no? Diciendo las cosas que en el transcurso de nuestra vida, sobre todo los últimos años, hemos hecho para cambiar nuestra vida a mejor. Yo te voy a comentar algunas y luego tú ya lo acabas, como invitado que eres. Vale. En mi caso, como te decía, el hacer terapia ha sido una de las cosas que más me ha cambiado, me ha ayudado mucho a crecer, tanto a nivel individual como de pareja. Otra cosa que fue para mí un cambio brutal, porque además fue como cumplir un sueño mío, fue irme con Gina, con mi mujer, de viaje por el mundo, habiendo dejado nuestra casa de alquiler, que era casi soñada, que tú llegaste a estar. Vendimos la furgoneta que hacía año y pico que nos habíamos comprado y dejamos todo para cumplir ese sueño juntos. Fue justo a raíz de nuestra boda, la cual disfrutamos juntos también. Efectivamente. Y ese viaje fue un antes y un después en mi vida, primero por disfrutar de ese sueño, pese a que se truncó por el COVID, pero fueron 7 meses brutales. Me conocí mucho, nos conocimos ella y yo mucho, discutimos mucho también. Es parte. Pero para mí fue increíble. Y por último, y así ya te dejo el terreno a ti, una frase que escuché hace mucho tiempo y que por suerte cada vez me la aplico más, ¿no? Que es: la vida es sencilla, toma decisiones y no mires atrás, ¿no? Hoy sería un claro ejemplo. Tomamos la decisión de acabar la charla viendo un amanecer, no tiene mucha buena pinta, pero aquí estamos disfrutando de nuestra compañía mutuamente, Exacto. de lo que habíamos quedado en hacer, y que no pasa nada. Tomas la decisión, lo haces, y si es en un amanecer, es una decisión más trascendente de tu vida, pues rectificas, aprendes de ello y tomas otra decisión, ¿no? Exacto. Y al final eso creo que te lleva a darte cuenta de que vida solo tienes una. Haz lo que te guste, haz lo que te apasione y no tengas miedo o reparo a hacer, por ejemplo, como yo tenía, este tipo de charlas, a estar delante de la cámara, etcétera, por el qué dirán, por la vergüenza, que como dice una amiga nuestra, con ella ni se come ni se almuerza, con la vergüenza. Y un besito, Jero, desde aquí.
Y poco más, yo lo dejo ahí, te doy paso y cuéntanos qué crees que es lo que te ha marcado a ti. Pues yo por mi manera de ser, creo que a mí personalmente siempre me ha ido bien tener metas y objetivos. Yo entiendo que con las etapas de la vida todos vamos evolucionando y esto va cambiando, pero siempre tener como un faro, por así decirlo, que sea hacia un sitio donde ir. Voy a poner un par de ejemplos muy tontos, pero yo, por ejemplo, cuando era adolescente, en mi etapa de estudiante, pues al final mis objetivos era entrar en no sé dónde, hacer la carrera que me gustaba y a partir de ahí siempre vas cogiendo un poquito el camino. Luego cuando te dejas de la etapa estudiantil, por así decirlo, pues bueno, tienes otros focos, como lo que tú dices, a lo mejor hacer más tu pasión, tu hobby, intentar dedicarte a ello, un poquito lo que estamos haciendo también con estos vídeos, yo por mi cuenta también con lo que tengo fuera, pero bueno, siempre marcarte objetivos, tener metas en la vida, yo creo que es algo que le va bien a todo el mundo, creo que es algo que todo el mundo debería tener dentro de su ámbito, no tienen por qué obviamente ser las mismas las mías que las tuyas ni las de otra persona, pero creo que es algo que a todos nos va bien tener como un foco, saber hacia dónde dirigirnos. Y luego, concuerdo contigo, creo que yo ahora que vengo de California, de mi experiencia, creo que viajar te abre puertas en la cabeza, por así decirlo, o ventanitas que a lo mejor están entreabiertas o que tienes que darle el empujón para poder abrirlas. Y creo que viajar es una experiencia buenísima por culturas nuevas que conoces, maneras de ver el mundo, gente que conoces, que hablas, que te comparten sus pensamientos o sus ideas o sus maneras o simplemente el conectar con otras personas y ver que la vida, al final, como en una canción dicen, la verdad no existe, cada uno la interpretamos de nuestra manera y cada uno tiene su realidad, no es ni buena ni mala, simplemente cada uno tiene la suya, su punto de vista, su prisma, su objetivo y creo que eso, viajar es muy importante porque lo enlazo, viajando te conoces a ti mismo, que es muy importante y un poquito lo que decías tú, no tenemos que estar pensando en el qué dirán, que a todos nos pasa, a mí también me pasa, en plan a día de hoy, aún a veces pienso, bueno, es que esto no sé, tal, me da un poquito de reparo a lo mejor lo que digan desde el exterior y todo eso, pero bueno, cositas que poquito a poco vamos dejando atrás, entendemos que son parte de, y nada, ir trabajando en ello, conocerte a ti mismo, leer mucho, ahora últimamente estamos leyendo un poquito más, a mí me gusta mucho el desarrollo personal también, y eso al final lo puedo aplicar a mi día a día, me gusta, y me sirve para conocerme a mí mismo, y es un poquito esto, rodearte de gente que te sume, Entorno. el entorno, rodearte de gente que te sume, que te haga crecer, que te empuje un poquito, que te dé aspiraciones también en la vida y un poquito esto. Al final la clave es hacer lo que te gusta, saber hacia dónde vas, rodearte de gente que te empuje un poco para ir a esos objetivos y si puedes en tus vacaciones o en tus escapadas, viajar. Así que... Vale, de lo que has dicho, voy a acabar yo diciendo alguna matizar. cosa más y luego si quieres también continúas, aunque estamos ya en la recta final. ¿Vale? Me ha venido a la cabeza con lo de viajar una frase que leí también hace tiempo, soy muy de frases, tú lo sabes, que es, no importa cuál sea la pregunta, viajar es la respuesta. Te aporta mucho, como tú decías, conoces a gente que a mí lo que me ha pasado, que más me ha impactado a la hora de viajar es que en 5 minutos o 10 minutos de una conversación con alguien conectas casi más que con amigos de toda la vida. E incluso te puedes llevar a esa persona como un amigo de verdad, aunque luego no te veas durante años o meses, porque te das cuenta que estás en la misma y eso es tan difícil de encontrar a veces en nuestra rutina, en nuestra vida cotidiana, por más que tengas amigos geniales de toda la vida y tal, y a veces no acabas de conectar, no estás en el mismo mood y qué importante es, como decías, ¿no? Volviendo a tus comentarios, el entorno. Lo hemos hablado mucho últimamente, ¿no? De los vídeos que hemos visto y tal. Si quieres ser un tío musculado, que esté bien de salud, que se alimente bien y tal, júntate con 5 personas que hagan eso. Nosotros estamos intentando buscar crecer a nivel personal. A mí me ha ido muy bien tu vuelta, porque ha sido como un empujoncito a lo que yo quería, que era pues este tipo de cosas, madrugar, cuidarme un poquito más a nivel de salud y a nivel de un poquito de imagen. Y quería introducirte eso para que ahora a ver si lo acabamos con lo que creo que puedes aportarnos en ese sentido. Cambiar tu cuerpo, creo que para ti ha sido un salto también en tu vida. Para mí, a momentos que he ido siempre como con altibajos y ahora estoy otra vez en un punto altito, creo que ayuda mucho a cambiar tu vida, aunque creo que es como muy bidireccional, ¿no? Cambiar tu vida pasa por cambiar tu cuerpo y cambiar tu cuerpo pasa por cambiar tu vida. No sé si lo ves así. Exacto. Es
en este sentido yo lo veo un arma de doble filo, porque tampoco hay que obsesionarse, pero es como un poco, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Pues es un poco lo mismo, ¿vale? No sé si el cambiar tu cuerpo cambia tu vida o el cambiar tu vida cambia tu cuerpo. Es que creo que son las dos a la vez. Van ligadas. Exacto, van ligadas. Pero sí, al final creo que esto puede ser un objetivo de alguien. En mi caso, por mi historia, bueno, cuando me rompí la rodilla jugando a fútbol y todo esto, Sí, como comentaste. como comenté, aproveché para empezar en el gimnasio y al final el poco a poco ver mis cambios, tener un objetivo también pues físico, que es lo que te digo, que gente puede tener objetivos más físicos, otros más de desarrollo, otros más profesionales, otros más familiares, otros más económicos, lo que sea. Pero bueno, en mi caso, el cambiar mi cuerpo también me hizo aprender hábitos, rutinas, que creo que es algo que también nos viene muy bien a todos, al ser humano, por así decirlo, le va bien esto. Y gracias a eso, pues también he podido ir cumpliendo mis metas, me ha servido para tener foco, para seguir creciendo personalmente y me ha hecho un poquito enfocarme en las cosas que me quería enfocar. Y como a mí también me ha dicho alguna vez alguien, y esto lo dejo aquí grabado, que es una frase que también me gusta bastante y creo que tú sabes cuál es. Alguien creo que lo conozco. Exacto, es alguien que creo que conoces. Como dijiste tú, la vida es algo más que vivir. Y yo sí que es verdad que al principio a lo mejor cuando alguien te dice una frase, se te puede quedar, pero una frase más. Pero luego realmente cuando te pones como a aplicarla o entiendes el significado por cosas que te van pasando y te das cuenta del verdadero sentido de la frase, pues la verdad es que la vida solo hay una, es un regalo, por eso estamos haciendo este tipo de cosas. Al final este amanecer aquí solo es hoy, mañana será diferente, ya no será el mismo. Quizá mejor, quizá peor, en realidad ni mejor ni peor, diferente. Diferente, correcto. Pero bueno, que para eso estamos, la vida es un regalo, creo que todos tenemos que darnos cuenta de eso, solo hay una, vamos a aprovecharla, vamos a disfrutarla, totalmente respetable quien quiera pues tomar su camino un poquito a lo mejor más de salir de fiesta y todo eso, ¿qué problema? Cada uno tiene sus prioridades, pero bueno, nosotros ahora por el momento en el que estamos en nuestra vida tenemos otras prioridades, son fases, estamos más en esta y nada, yo muy contento también de disfrutarlo contigo, entre la charla del otro día y este pequeño ratito también lo he disfrutado muchísimo y nada, espero que la gente también lo haya disfrutado, se pueda llevar algunas cosas para ellas, para ellos, que les aporten, lo que sea, pequeñitas. Con una cosa es suficiente. Exacto, pipas de oro, por así decirlo, y todo lo que sea sumar, pues nada, genial. Te dejo por si quieres decir. Pues muy bien, yo te agradezco mucho que te hayas prestado los 2 días, que hayas sido un ganador hoy, aunque haya sido difícil ganar al sol y esperar que salga o no. Y de paso, para cerrar, decir que tienes un nuevo perfil en Instagram, que es Coach Omar, con T al final. Con T al final. Por tu historia con tus, que tiene historia. Con tus niños de California, en la que, pues, esto que hablabas del cambio en tu vida, del cambio de tu cuerpo, pues intentas un poco asesorar y ayudar a la gente. Exacto. Y lo dejamos ahí para que entren. Ya pondremos para que... el link abajo y que le echen un vistazo y si quieren, pues estarás ahí dispuesto a ayudar. Si creen que les aporta o lo que sea, pues podéis darle a seguir, ¿vale? Yo voy poniendo ahí tips un poquito y creo que maneras de ayudar a la gente, ¿vale? Dentro de lo que cabe y ya está. Y eso es un poquito todo. Pues muy bien, ya cerramos. Nos vamos a ver si acaba de salir y si no, pues hacer un poquito de deporte. Muy bien. Muchas gracias, tío. Y hasta la próxima. Abrazo. Te quiero mucho. Tú también.